Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a mirar nuestro tema. Se titula La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hoy damos gracias a Dios por ese milagro tan maravilloso. Cada día que pasa, nosotros no estamos celebrando la Semana Santa porque todos los días celebramos la santidad que Dios nos ha regalado. Nosotros celebramos que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y el momento en que nos dio de su palabra, hoy vivimos en santidad. Y sabemos que el Señor nos dijo: sed santos porque yo soy santo. Todo tiempo estamos viviendo en santidad y guardamos todos los días viviendo en santidad. De esta manera nos llamó nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió y resucitó, y la Biblia dice que ascendió a la gloria eterna. Bien, la palabra del Señor nos habla y nos dice que pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y la Biblia dice que hubo un gran terremoto, y la palabra del Señor nos habla y nos dice que un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Mire qué maravilloso, qué perfecto es saber que el poder, la gracia, la misericordia del Padre Celestial, tan perfecto, tan puro, se llenó de gozo, de regocijo, de alegría, al mirar que su Hijo Jesucristo había vencido al mundo con sus bajas pasiones, con sus concupiscencias y con toda clase de malignidad que el enemigo puso en el trayecto del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no le amedrentó a mi Señor Dios Todopoderoso. Aunque tenía un cuerpo humano, tenía la divinidad. Estaba viviendo en el Espíritu. Para que usted me entienda, lo divino se humanó, vivió en santidad, y con esa santidad venció al mundo, con la bondad, con la misericordia. La Biblia dice que unas mujeres se levantaron muy de mañana. Ellas habían preparado especies aromáticas para ir a preparar el cuerpo del Maestro, ungirle. Pero cuando ellas llegaron buscando el cuerpo, se espantaron, se asombraron al mirar que el ángel de Jehová había venido, un ángel, y removió la piedra. Y se espantaron mucho, tuvieron miedo. También los guardas tenían miedo. Tanto fue su miedo que temblaron y quedaron como muertos. ¡Qué poder de Dios tan grande, tan excelente! Mire, un día antes, 3 días antes, ahí estaban gritando: crucifícale, crucifícale, y hoy estaban muertos de miedo. Hoy estaban espantados de que Jesucristo había resucitado. Perfecto es mi Señor. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Él ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Esto es garantizado. Mire, estas mujeres que habían dejado, no sé, su casa, su hogar. La Biblia dice que vinieron muy temprano. Vinieron tempranito a buscar el cuerpo de Jesucristo al amanecer. Mire, fueron estas mujeres capaces de dejar todo y venir a buscar el cuerpo del Señor Jesucristo. Hoy en este tiempo Dios está anhelando a mujeres de esta manera, que tengan las agallas, que tengan la valentía, que sean mujeres esforzadas para buscar la presencia de mi Señor Jesucristo en ayuno, vigilia y oración, viviendo una vida en santidad. No nada más la Semana Santa, no, la Semana Santa, bueno, le voy a decir la verdad, eso es ahora que alguien por ahí lo puso y dice que existe, pero realmente nosotros vivimos una vida en santidad todos los días de nuestra vida. Sabemos bien
distinguir entre nuestra mano derecha y la izquierda, para que usted me entienda. Sabemos distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo. Dios nos sacó de la basura, de la suciedad, no volveremos ahí. Dios rompió el yugo de la esclavitud, del pecado y de la maldad, no volveremos ahí. Mi Cristo murió y ahí en la cruz del Calvario clavó el pecado, la maldad. Ahí fue donde mi Señor Jesucristo sufrió todo el desamparo por llevar todo el pecado del mundo. Pero ahora resucita con poderío, con señorío, con victoria. Tan perfecto y maravilloso es mi Dios, tan lindo. Tanto que Él está diciendo que la Biblia dice que Él estuvo 40 días caminando aquí en la tierra después de que resucitó, para hablar a sus discípulos, para instruirles todavía, para enseñarles. La Biblia dice que les dijo, mira, no pueden salir ustedes sin antes recibir el poder de Dios. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Claro que Pedro ya no era el pescador de peces. Ahora Pedro era pescador de hombres. Pero para esto tenía que tener el poder de Dios, el poder de lo alto. Y nuestro Señor Jesucristo le recomienda y le hace una encomienda y les dice que no salgan. La Biblia dice en Hechos 1, verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto Dios estaba hablando, mi Señor Jesucristo estaba hablando para que sus discípulos no fueran hombres comunes y corrientes, no fueran de la barria ni del vulgo, sino marcaran la diferencia de la realeza, de la santidad, como un real sacerdocio, como un pueblo santo escogido. Y la Biblia dice que Pedro y sus discípulos estaban juntos, los discípulos, y cuando ellos estuvieron juntos, llegó el Espíritu Santo y los llenó de poder, de gracia, de misericordia. La Biblia dice entonces los que se habían reunido preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. La Biblia dice que la interrogación de los discípulos era, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Por qué era esa interrogación? Porque Jesucristo había vencido, porque todo Israel se quedó maravillado y asombrado del poder de Dios. Entonces muchos entendieron que verdaderamente Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Es el que tiene poder para dar vida. Él predicando, dijo, yo tengo poder para dar y tomar mi vida. La puedo dar y la puedo volver a tomar. La gente lo tomaba como loco, como endemoniado. Él dijo, yo tengo poder para construir este templo y derribarlo en 3 días. Dijeron, está loco, está endemoniado, no sabe lo que dice, pero sabe que hablaba, que él tenía poder para destruir su cuerpo y poder para volverlo a tomar, porque toda autoridad se le fue dada, toda potestad se le fue dado en el cielo, en la tierra y en todo lugar, porque no ha sido fácil vencer el mundo con sus concupiscencias y sus bajas pasiones. Hoy usted no puede decir no puedo, porque Cristo con sus propios pies vino a abrirnos el camino, vino a marcarnos el sendero. Dijo, yo soy el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque el pan del cielo bajó a la tierra, gracias a Dios, porque vino a entregarse por amor a cada uno de nosotros. Por eso le preguntaban sus discípulos, vas a restaurar Israel porque ahora tienes toda autoridad y todo poder. Pero mi Señor Jesucristo responde con palabras certeras, seguras. Dice, a vosotros no os toca saber los tiempos o los sazones
que el Padre puso en su sola potestad. Tiene autoridad el Padre Celestial. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy sabemos que Dios nos ha dado autoridad, poder. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de quitar ese pacto con la muerte. Nosotros teníamos un pacto con la muerte, todo ser humano, por el pecado, por la maldad, tenía un pacto con la muerte. ¿Cuándo se quitó ese pacto? Cuando el Señor Jesucristo, en su gracia y en su misericordia, Él nos alcanzó. Él nos vino con ojos de misericordia, porque sin Él nosotros estuviéramos hasta ahorita perdidos en nuestros delitos, deleites y placeres, porque este mundo es perverso, Satanás es malo. La gente guiada por el diablo no tiene sensibilidad. La Biblia dice que por haberse aumentado el pecado, la maldad, el amor de muchos se enfrió. Y esto es verdad. Esto es verdad. Está sucediendo ¿cuándo? Ahora. Es tan importante saber que el Señor Jesucristo del cielo a la tierra vino para darnos el poder, la autoridad. Y gracias a Dios, Él nos rescató, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Es estar muerto en el delito, en el pecado, en el deleite. La persona no se da cuenta. Está embelesada por la maldad. Está embelesada por el pecado. Qué maravilloso es saber cuando Dios llega y rompe ese yugo. Cuando se rompe ese yugo, esa cadena de maldición, esa atadura, y usted quiere, porque Dios dice, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, una cruz de sufrimiento. Cristo sufrió, y sufrió hasta muerte y muerte de cruz. Mi Señor Jesucristo caminó en medio de cansancio, de fatiga, de desprecio, con muchas pruebas, con muchas luchas, pero logró victoriosamente. Y Él dijo, yo he vencido al mundo, lo he vencido, gracias a Dios, porque Él lo venció. Nosotros también en el nombre de Jesús somos más que vencedores. En Isaías 28, verso 18, Dios está hablando, nos está diciendo qué hermoso, qué maravilloso es nuestro Dios. Dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Mire, es tan garantizado cuando Dios dice, si tú te arrepientes, si tú dejas el pecado, la maldad, tomas tu cruz del sufrimiento para seguir a Cristo, empiezas a tomar dominio propio en ese carácter tan horrible, en ese carácter donde si la mosca pasa te molesta, todo te afecta, todo te duele, no estás contento con nada. Tú desde tu cabeza hasta tu pie estás podrido, apestas a muerto, no tienes olor fragante, no te asustes, es bíblico. Cuando estás lleno de pecado, tu mente, tus ojos te saltan de porquería, pecado, de lujuria, de codicia, de maldad. Se ven hombres por allá sin el temor de Dios, lujuriosos. Apenas ven una mujer y ya están como el caballo bien alimentado, corriendo tras la mujer ajena. No te asustes, es bíblico. Por eso el Señor dice, y será anulado nuestro pacto con la muerte. Mire, sin Dios estábamos muertos, todos apestosos a podredumbre, porque Satanás eso te ofrece, puro pecado, pura porquería, pura apestas a muerto, porque Él es apestoso. Él apesta, excremento, es sucio. Pero cuando llegó mi Señor Jesucristo y lo venció, ¿sabe qué hizo Satanás cuando mi Cristo murió? Él brincaba de gusto, de alegría. Estaba súper feliz él y todo su imperio de demonios, los gobernadores de las tinieblas, las potestades, las legiones, estaban felices, estaban brindando de alegría, todos ebrios de gusto. Pero cuando vieron que mi Cristo resucitó, se daban de topes en la pared y arrastrados como siempre. Les dolió tanto que mi Cristo, con su bondad, con su misericordia, había vencido la maldad.
venciendo lo malo con lo bueno, con la bondad, con la misericordia. ¿Quién nos enseñó? Cristo Jesús. El Señor está hablando y está diciendo: será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. No será firme si tú buscas a Dios. No será firme si tú buscas al Señor. Por eso los que estamos en Cristo no morimos, pasamos de muerte a vida eterna. Mira, en este tiempo el enemigo quiere llevarse a la iglesia, pero Dios no se lo va a permitir. Porque Dios quiere una iglesia que alabe, que glorifique su santo y bendito nombre, que en medio de peste, de mortandad, sea capaz de alabarle, no de vivir tibiezas, trivialidades, sino vivir una vida en santidad, porque hemos sido llamados a ser santos. Que no se te olvide que hubo alguien que anuló tu pacto con la muerte. Antes sin Dios estabas muerto. Mire, la mujer que todo tiempo está fornicando, adulterando, sin Dios nunca va a poder cambiar, va a ser una mujer siempre prostituta. No te asustes, es bíblico, porque el Señor dice: si tú me dejas, yo también te voy a dejar. Me burlaré de ti cuando venga lo que tanto tienes miedo. La maldad siempre viene acompañado de dolor, de sufrimiento. Pero cuando tú eres una mujer que te arrepientes, entiendes que ese pacto con la muerte está anulado, porque Cristo venció la muerte con poder y con autoridad, y con firmeza nos está dando la libertad. Ya no vamos a ir al Seol, ahora vamos a la gloria eterna, perfecta y pura, porque mi Dios es perfecto, es puro, maravilloso es Dios, lleno de gracia, lleno de bondad. Alabe y glorifique al Señor, porque tenemos un Dios que es perfecto, que es puro. Nunca nos va a dejar, jamás va a abandonar la obra de sus manos. Si se entregó por amor a mí, si llegó a la cruz del Calvario porque me ama a mí, lo ama usted también, hermano. Lo ama con amor eterno, nos ha amado con amor eterno. Disfrutamos su gracia, hoy disfrutamos su misericordia. Sabemos que se rompió ese pacto con la muerte y con el Seol, que vino mi Señor y nos hizo libres. Y el Señor nos habla y nos dice en su palabra, Él siempre nos está hablando para que nosotros entendamos todo ese buen propósito que Él tiene, su garantía, su gracia, su bondad, su misericordia tan perfecta, tan pura. Él nos habla y nos dice tantas cosas en su palabra, tantas promesas, sin fin de promesas que Él nos está dando, para que nosotros entendamos todo lo hermoso, todo lo maravilloso. Por eso vino a morir en la cruz del Calvario, por eso soportó todo lo que tenía que soportar, sufrió sufrimiento. Sus propios discípulos, en el momento que Él estaba sufriendo, quería que sus discípulos estuvieran ahí, pero no estuvieron ahí. Mire, maravilloso es mi Señor, que les dijo: ya, quédense ahí, ha llegado la hora, ha llegado el momento en que yo tenga que morir, tenga que entregarme por amor a vosotros. Y mi Señor Jesucristo se entregó por amor, sufrió por amor, y con ese amor ha vivificado. Por eso la palabra del Señor dice que el amor cubre multitud de pecados. Alabe, glorifique al Señor. El amor cubre multitud de pecados. Y el Señor dice: muerte, yo seré tu muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Qué bonito cuando Él habla estas palabras, cuando la muerte se enseñorea. Porque en muchas ocasiones la muerte cree que tiene poder para matar todo. La muerte piensa que va a matar el cuerpo, el alma y el espíritu, pero hoy no mata nada. ¿Sabe por qué? Porque mi Señor le dijo: muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. ¿Y por qué le dijo: yo seré tu muerte? Porque la venció en la cruz del Calvario. ¿Cómo la venció? Resucitando al tercer día, con todo poder, con toda autoridad. No era una visión, no era algo imaginario, no era un fantasma. La Biblia dice que se les presentó a los 12 discípulos, se sentó con ellos, comió con ellos, y ahí les mostró que Él no estaba muerto, que Él había resucitado, porque de pronto los discípulos tenían cierta desconfianza y dijeron: no es cierto, no ha resucitado, ¿cómo crees? Como siempre, Satanás sembrando la duda.
como siempre el espíritu de oscuridad y de tinieblas. Cuando te siembra la duda, tú dices, Dios no sana. Cuando te siembra la duda, dices, Dios no puede salvar. Cuando te siembra la duda, el enemigo del alma viene y te dice, mira, Dios no te puede sanar. Mira, Él no puede hacer nada por ti. Pero cuando Dios muestra su poder, su gracia, su misericordia, te vas a dar cuenta cómo el Señor Dios Todopoderoso hasta el día de hoy sigue haciendo obra de milagro, obra de maravilla. La palabra del Señor nos habla y nos dice, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer en San Lucas, capítulo 16, verso 8. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún ellos creyeron. Mire qué fuerte. Dios estuvo hablándoles. La palabra del Señor dice que estuvo 40 días todavía haciéndoles saber que era necesario que tuvieran fe, que su fe fuera firme, que no titubearan, porque en este tiempo, el que ahora estamos viviendo, finalmente van a aparecer muchos Cristos, falsos Cristos, que dirán, yo soy Cristo, y nosotros, a la luz de la palabra, estamos mirando como Dios dice que habrían falsos Cristos, pero la identidad de nuestro Señor Jesucristo es que resucitó, y la Biblia dice que hoy intercede por nosotros. Mire, la palabra del Señor nos habla todo lo que Él ha hecho por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, nosotros vamos a encontrar cómo mi Señor, con autoridad y con esa gracia y con ese poder que mi Padre Celestial le dio, la Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice que salió victorioso y vencedor. La palabra del Señor dice, 1 Corintios 15, verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire qué maravilloso, qué perfecto, cuando Dios está hablando y está diciendo, ¿dónde está ahora? ¿Dónde? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mire qué bonito. Hoy los que conocemos a Cristo sabemos claramente lo que está pasando. Entendemos claramente lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Sabemos que si morimos vamos a estar prontamente en la gloria de Dios. Nadie nos va a apartar del amor de Dios, ni siquiera la muerte, entiéndalo usted. Entendámoslo ahora, ni siquiera la muerte, porque pasaremos de muerte a vida eterna. Alabe y glorifique al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por eso la Biblia dice en Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libertaré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Qué maravilloso, qué misericordioso es nuestro Dios. De la mano, mire qué bonito nos hizo Dios. De la mano del Seol los redimiré. De la mano del Seol. Parece que la muerte tiene poder. Parece que la muerte tiene autoridad, pero yo le voy a decir algo. Perdió toda autoridad. La perdió en su totalidad. Porque mi Señor da vida y vida en abundancia. De la mano del Seol los redimiré y los libraré. Por eso hoy entendemos que a nosotros, la iglesia de Cristo, no nos va a pasar nada. Va a caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
pero la muerte no te va a tocar a ti, tienes que creerlo. La Biblia dice, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, Seol. Se acabó tu fuerza, se acabó tu victoria. Vino mi Señor, mi Dios Todopoderoso, y por eso hoy Él habla en su palabra. Y Él está diciendo, ¿dónde? ¿En dónde se encuentra ahora esa fuerza que parece que te sentías soñado? Hablando del espíritu de oscuridad y de tinieblas. Porque en muchas ocasiones Satanás enseñorea y parece que él manda, pero no manda nada. Eres pobre, está tan pobre, está tan desnudo, está muerto de hambre, es un advenedizo, que el Señor lo reprenda. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Si tú vives en una conducta de pecado, debes de tener miedo, porque mira, vas a ir a parar al lago de fuego. No hay purgatorio. Es mentira del diablo que te están diciendo que existe un purgatorio donde vas a purgar tus pecados. No existe nada de eso, porque el que te redimió es Cristo Jesús. El que en la cruz del Calvario clavó tu pecado, tu maldad, es Cristo Jesús, el Señor Jesucristo. Nadie más es, nadie más puede hacerlo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos está diciendo, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mire, qué fuerte. Por eso la Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Por eso la palabra del Señor habla y está diciendo conforme su palabra, porque la paga del pecado es muerte, esa es la ley. Por eso la Biblia, la palabra del Señor dice, el pecado y el poder del pecado, la ley. Bien, Dios tenga misericordia y haya entendimiento, haya sabiduría, y que el ser humano se aparte del pecado, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando tú cometes adulterio, sabes bien que si mueres así, vas a ir a parar al lago de fuego, y no hay purgatorio, nadie te va a ayudar. Aquí podrán hacer 1000, 8000 misas, ninguna te sirve. Sirve que te arrepientas, reconozcas tu maldito pecado y sepas quién eres. Y si eres un joven fornicario, arrepiéntete. Si eres una joven fornicaria, arrepiéntete, porque acuérdate, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Hay muchos jóvenes, hay muchas mujeres que parece que son mujeres buenas o señoritas dentro de las congregaciones y se atreven a ocupar los altares para alabar el nombre de Dios y los están ensuciando nada más. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que ahí está el poder de la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Debe usted tener cuidado. La Biblia, la palabra del Señor dice que no se puede servir a dos señores, porque a uno se le va a amar más y a otro menos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice, usted debe ser una persona entendida, deje de pecar. Si usted tiene miedo, si usted está sufriendo por su pecado, solamente arrepiéntase. No lo vuelva a hacer, no es no. No lo vuelva a hacer, porque si no, el enemigo anda detrás de usted. No existe el purgatorio, entiéndalo. No existe. Entienda que Jesucristo es el camino y es el único medio para poder ser libre de la muerte y del pecado y de la maldad. La Biblia dice, y el poder del pecado, la ley divina, la paga del pecado es muerte cuando tú no te arrepientes. Y el poder del pecado, la ley divina de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es el regalo que Dios ya nos dio al morir en la cruz del Calvario. Cuando hay arrepentimiento, ahí se cubrió con el amor de Cristo toda multitud de pecado, toda multitud de maldad.
Por eso es que nosotros tenemos que alabar y darle honra y gloria a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho. Por medio, la Biblia dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Antes usted tenía el trabajo de venir rapiditamente y congregarse, venir a escuchar la palabra del Señor, y a lo mejor por cualquier cosa usted no venía, pero Dios se proveyó de este tiempo. Dios dijo, voy a permitir toda esta porquería del diablo, para que mi iglesia entienda que tiene que escudriñar mi palabra, que tiene que reunirse, que tiene que ser entendida, que tiene que ser sabia, prudente. Hoy, hermano, hermana, usted está en su casita o va de camino, usted está escuchando la palabra del Señor y el Señor está hablando, está diciendo, así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo siempre en el conocimiento de la palabra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hasta que usted escuche la palabra es un trabajo, porque no quiere usted dejar el trabajo material. Usted se embana en las cosas banales y usted no quiere buscar la presencia de Dios. Por eso Dios está hablando que Él ya venció la muerte. Ya la muerte no tiene derecho, ni parte, ni suerte para tomarle a usted. Pero si usted entontece por no escuchar, por no escudriñar la palabra del Señor, bueno, será un candidato para el lago de fuego. Hay quienes, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Se están volviendo atrás. No quieren buscar la presencia de Dios. Cuando el Señor, al venir a esta tierra y al resucitar, habla con sus discípulos, les hace entender con sabiduría, les abre el entendimiento, sopla sobre ellos con su Espíritu Santo para que entiendan. Mire qué bonito, me da gusto cuando dice que sopló con su Espíritu Santo, casi para decirles, miren torpes, no quieren entender, voy a poner mi Espíritu Santo en ustedes. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, los ojos espirituales les son abiertos, y ahí es cuando ellos empiezan a mirar el poder, la gracia, la misericordia de nuestro Dios y Padre Celestial. Qué hermoso, qué maravilloso es todo esto. Mire lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice, cómo nuestro Dios en su gracia es tan perfecto. San Lucas, capítulo 24, verso 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había conocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienes algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros
sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los sacó fuera a Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Mire qué garantía. Si usted no quiere entender, es meramente porque usted quiere estar cegado por el espíritu de oscuridad y de tinieblas. No es por medio de María, no es por medio de Andrés, no es por medio de Felipe, no son los mediadores. No es María la que murió y resucitó. No es María la que anduvo 40 días predicando aún el Evangelio. Estamos mirando que fue Jesucristo, su Hijo de María. ¿Por qué el Hijo de María? Dios tenía que proveerse de una mujer para que viniera a nacer el santo, el perfecto, el puro, el Verbo. El Verbo se encarnó y vino mi Señor Jesucristo con poder, con autoridad. Él dijo: yo tengo poder para tomar mi vida y volverla a tomar. Y le estaba diciendo a los discípulos: era necesario que se viera que me mataran. Era necesario que se viera que me habían acabado. Era necesario que se viera que me habían destruido. Era necesario que se viera todo esto para que se pudiera glorificar en mí mi Padre Celestial. Así como fue escrito por medio de los profetas, desde el libro de Moisés te das cuenta que era necesario que se cumpliese la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor dice, nos habla y nos dice que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Porque su nombre es sobre todo nombre. Mire qué bonito cuando Dios habla en su palabra y está diciendo acerca de mi Señor Jesucristo desde aquel tiempo, cuando aún mi Señor Jesucristo todavía no venía a esta tierra. La palabra del Señor nos dice, porque un niño, Isaías capítulo 9 verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y la Biblia, la palabra del Señor dice que mi Señor Jesucristo estaba hablando a sus discípulos y les dijo, era necesario que la escritura se cumpliese, porque ya estaban hablando que yo vendría a este mundo, que yo vendría a esta tierra. Dios tan hermoso, tan perfecto, mire qué hizo, mire lo que Él ha hecho cosa maravillosa, cosa grande, ha dado una bendición eterna, una bendición perfecta a través de su Hijo Jesucristo. Su imperio no tendrá límite, su gobierno, para que usted me entienda. No hay nadie que pueda hacer obra de milagro más que mi Dios Todopoderoso. Esto Dios lo está hablando. Aquí les recomendó y les dijo a sus discípulos, se tienen que quedar para recibir el poder de lo alto. Y ellos obedientemente esperaron. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en San Marcos 16. Qué bonito cuando el Señor da recomendaciones. Este Padre Celestial, el Padre perfecto, el Padre puro, maravilloso. La Biblia, la palabra del Señor nos dice en San Marcos 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Mire qué fuerte. Les reprochó
su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué fuerte que hoy Dios nos venga a reprochar la dureza de nuestro corazón. No tiene que ser así. Dios no te tiene que reprochar la dureza de tu corazón. Ya creíste en Jesucristo, no vuelvas a la tabla, no vuelvas al metal, no vuelvas a la piedra, no vuelvas a la burra, no vuelvas a la vaca, no vuelvas a la rata, no vuelvas al Buda. Quítate del fetiche, quítate del budismo, quítate de la brujería, quítate de la santería. No hay mediador entre Dios y el hombre más que Jesucristo mismo. Y mira lo que la palabra del Señor habla y dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estaba diciendo, ve y predica que yo vine a esta tierra, tomé forma de un niño y que yo soy el vencedor, porque cuando yo nací, muchos niños mataron porque querían quitarme la vida. Raquel lloró por sus hijos y no quiso ser consolada, porque quiso ser reconocida, que muchos niños murieron por el cordero inmolado en la cruz del Calvario, porque en ese momento estaban recibiendo vida y vida en abundancia. Alabe y glorifica al Señor. Él les dijo, id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Háblales de Cristo. Diles que Cristo salva. Diles que Cristo tiene poder para perdonar. Diles que Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz del Calvario, el que murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre, te está ofreciendo la fuente de vida. Te está ofreciendo lo que tanto busca el hombre, la fuente de la juventud. Cristo te ofrece vida eterna. Y el Señor Jesucristo les dijo, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario que el ser humano crea y muera para el mundo. Simboliza el bautismo, morir para el mundo y resucitar para vida eterna. Así como mi Cristo en 3 días estuvo ahí y al tercer día resucitó. Al tercer día Él estaba dando victoria, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios y Padre Celestial. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Para que tú recibas estas señales, Dios no se la está dando a gente mediocre. Dios no se la está dando a los falsos. Dios no lo da a los hipócritas. Dios no lo da a los mentirosos, porque hay por ahí muchos falsos, muchos mentirosos, y dicen, el Espíritu Santo está aquí. Mentira del diablo. Tienen espíritu de confusión, espíritu de apostasía, cuando el Espíritu Santo de Dios es verdad, es puro, es perfecto. Él sana y la enfermedad nunca regresa, óigalo bien. Él opera sin anestesia, sin bisturí, y la enfermedad nunca regresa. Damos testimonio de que un día allá en el mercado conocí a una persona y esa señora me dijo, yo vengo tarde porque mi hijo es alcohólico, tengo que pasar a su casa, darle de comer, llevarle comida. Y yo le dije, si usted quiere, puedo orar por su hijo. Y la mujer me dijo, sí, lo voy a traer porque él está hasta Clisco. Y la persona esta venía desde Aclisco para vender aquí en Puebla. Bien, cuando ella lo trae, oramos, y ese hombre traía al compadre, y fueron al mismo instante que Dios operó en el alcohólico, operó en el hombre que traía un tumor. Y cuando empezó a mostrarse el poder, la gracia, la misericordia de Dios, volvieron a regresar, trajeron más enfermos. ¿Por qué? Porque el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios,
hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Si tú aprendes a creer en Cristo Jesús y quieres ver realmente milagros, no milagros ficticios, no milagros de un día, de 2 días, de un mes, y que pasando el mes vuelve la enfermedad, y pasando un mes vuelve el alcohólico al alcohol, y pasando un mes vuelve la prostituta a la prostitución. No, se trata de que usted crea en Jesucristo. Jesucristo regenera, su sangre entra en tus venas, sus genes tú los empiezas a heredar, porque la Biblia dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es que usted se ha entendido y comprenda y crea que Jesucristo del cielo a la tierra vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y arribó a las alturas cuando Él terminó su ministerio aquí en la tierra. La Biblia dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Si usted se pasa a dar cuenta, va a ser entendido y va a entender, después que los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo de Dios, Pedro ya no hablaba como un hombre común. Pedro estaba hablando del poder de Dios. Pedro estaba diciendo, miren, ustedes mataron al santo, al perfecto, al puro. Ustedes lo crucificaron y era necesario que muriere nuestro Señor Jesucristo para que a través de su sangre poderosa viniésemos a ser redimidos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice cómo ellos entendieron lo que habían hecho. La Biblia dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros. Veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Alabe y glorifica al Señor. ¿Sabe por qué es necesario alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque la gente entendió que lo que habían hecho no estaba bien, pero que era el mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús, y querían arrepentirse de su pecado y recibir a Jesucristo en sus corazones. No hay otro medio, hermano, hermana, no hay otro medio, amiga, amigo, por el cual tú puedas ser salvo. No existe otro que haya muerto en la cruz del Calvario. No existe otro que haya resucitado, o otra, o alguna mujer que haya resucitado. Aquí no habla de ninguna mujer, aquí no habla de ningún otro hombre, aquí habla de Jesucristo. Y el mismo pueblo de Israel lo ha entendido, y el pueblo gentil lo ha entendido. Y los necios, si no quieren ser salvos, se van a perder con la ley de la paga del pecado, que es muerte. Y Dios esto no está queriendo.
Dios está anhelando que tú te arrepientas, que busques a Cristo Jesús, que si ya le conoces, te vuelvas de tu mal proceder, te vuelvas de tu mal camino, que seas sabio, que seas entendido, que comprendas, que seas inteligente, que comprendas el favor de Dios y la misericordia de nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, un acto maravilloso, perfecto y puro, donde nosotros no morimos. Ha sido anulado nuestro pacto con la muerte ya no está para nosotros. Nosotros tenemos vida y vida eterna.